Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a pintar piedras. Para ello necesitamos piedras, por supuesto, utensilios para hacer los puntitos porque vamos a pintar con la técnica del puntillismo y vamos a utilizar la goma de lápiz, palitos de madera de diferentes grosores, punzones de manicura con diferente grosor también de punta, pinturas acrílicas variadas de los colores que queramos, una paleta para las pinturas, un recipiente con agua y un poco de papel de cocina o un paño para ir limpiando los utensilios. Y nada, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es pintar nuestra piedra con pintura negra. Este paso no es obligatorio. Yo en este caso lo he hecho así porque la quiero negra, pero la podéis dejar tal cual o pintarla de cualquier otro color. Eso ya va en gustos. Pintamos bien toda la superficie y dejamos secar un poquito. Cuando la cara de arriba esté seca, le damos la vuelta y pintamos la otra parte también de negro y dejamos secar otro ratito. Bueno, ya tenemos nuestra piedra totalmente seca, pintada por ambas partes, y ahora vamos a comenzar. Vamos a coger el palito este, el de la punta más gruesa, y vamos a comenzar con el color rojo. Mojamos bien y hacemos un puntito justo en el centro. A ver, más o menos. No hay que presionar demasiado, simplemente dejar caer la pintura pero sin llegar a presionar demasiado. ¿Sí? Y aquí tenemos el puntito inicial. Vale, y ahora vamos a seguir haciendo más puntitos. Muy importante siempre ir limpiando con un papel el exceso de pintura, porque si no se seca y luego es muy difícil de quitar. Ahí vamos. Y ahora vamos a coger un palito un poquito más, el más finito, y vamos a hacer puntitos más pequeños. Os voy a dar unos consejos que yo he descubierto después de estar probando muchísimas veces para pintar las piedras, y es que la pintura acrílica suele ser bastante densa. Entonces yo os aconsejo que la añadáis una gotita de agua para hacerla un poquito más fluida, pero solo una gotita. Y así pintaréis mejor, con la pintura un poquito más fluida. Y ahora seguimos haciendo puntitos, pues haciendo el diseño que se nos vaya ocurriendo como nosotros queramos. Es así de simple.
Ahora dejamos secar un poquito y vamos a por la segunda parte. Ya tenemos nuestra pintura seca y he puesto un poco de pintura blanca en los colores que teníamos en la paleta para aclararlos un poquito. Bueno, pues vamos a comenzar con la segunda fase. Pues así es como ha quedado la piedra. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros. Hasta el próximo vídeo. Chao.